Cuando no está esa motivación, cuando no hay esa razón, es probable que cuando vengan los momentos difíciles, malos, que vendrán, que los habrá, porque básicamente de esto va a emprender, de fracasar, 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 no perder el entusiasmo, hasta que finalmente tienes un éxito, un logro. Y es importante recordarnos por qué estamos aquí, qué es lo que mueve realmente lo que nosotros hacemos. Las empresas ni siquiera saben por qué hacen lo que hacen. Y en ese por qué es donde realmente está encerrado ese propósito. Porque cuando tú te acuerdas de por qué haces lo que haces, el cómo y el qué, finalmente puede cambiar, pero la razón que está de fondo es lo que se mantiene. Te doy la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Aquí vas a aprender una nueva forma de ver tu profesión, una excelente manera de conseguir influencia y rentabilidad. Te enseñaré a crear, a posicionar y a monetizar una marca profesional. ¿Una marca personal simplona? No, una marca profesional, que no es lo mismo. Así que si quieres monetizar o generar ingresos con tu conocimiento, si quieres ganar dinero con lo que sabes y tienes en tu cabeza, si quieres crear un negocio rentable alrededor de tu marca personal, este es tu podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Marca Profesional. Y como lo hemos comentado en el capítulo anterior, en el podcast anterior, estamos hablando de emprender en pareja, la importancia que esto tiene, el por qué es importante tener en cuenta factores como centrarnos en principios, como centrarnos en valores. Y hoy precisamente vamos a hablar de la importancia, digamos, de la segunda P, son las 5 P's del emprendimiento en pareja. Podemos hablar de la segunda, que tiene que ver con el propósito, la importancia de tener un propósito en la relación, en el proyecto, en el trabajo, y que nos acordemos por qué hacemos lo que hacemos. Así es, Fabio. Bueno, vamos a hablar de propósito, vamos a hablar de propósito de pareja y vamos a hablar de propósito o cuál es el propósito de emprender en pareja. Bueno, ¿por qué es importante esto de emprender con propósito? Mira, una de las cosas que siempre le digo yo a los alumnos en los emprendimientos es que cuando uno necesita una motivación para hacer lo que hace, y esa motivación a veces está centrada en la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Cuando no está esa motivación, cuando no hay esa razón, es probable que cuando vengan los momentos difíciles, malos, que vendrán, que los habrá, porque básicamente de esto va a emprender, de fracasar, 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 no perder el entusiasmo, hasta que finalmente tienes un éxito, un logro. Y es importante recordarnos por qué estamos aquí, qué es lo que mueve realmente lo que nosotros hacemos. Así que si no hay un propósito definido en esa relación de negocio, de pareja, de socio que tienes con tu pareja, con tu mujer, con tu marido, con la persona que tengas al lado, al final va a ser difícil que puedas capotear esa situación con un sentido. Así que fíjate, primer pilar, número 1, que lo hablamos en el episodio anterior, principios, valores, cosas que sean realmente importantes y el por qué tú y yo llegamos a un acuerdo. Pero lo segundo importante, ¿cuál es el propósito por el cual hacemos nosotros lo que hacemos? No sé si recuerdas algún momento complicado que hayamos tenido, por ejemplo, nosotros en nuestro emprendimiento y que tengamos que recordarnos, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Sí, bueno, Fabi, mira, yo creo que cuando hablamos de propósito muchas veces pues solemos como confundirnos, ¿no? Yo recuerdo que la otra vez escuchaba a alguien decir que había como una técnica para descubrir el porqué de las cosas, ¿no? Y era como hacerse 5 veces la pregunta ¿por qué, no? ¿Por qué hacemos esto? No, por esa razón, pero ¿por qué hacemos eso, no? O sea, como que 5 veces repitiéndose la misma pregunta, ¿por qué? Y yo creo que antes de responderte lo que me estás preguntando, yo creo que tener claro, o sea, clarísimo ese porqué que va como al corazón, a lo profundo, es súper clave en los momentos difíciles. Porque, claro, no se trata solamente como de emprender porque no quiero depender de nadie o porque no quiero tener un jefe o porque quiero tener mi tiempo libre. Yo creo que ese propósito tiene que ir mucho más profundo que esas razones. Aunque también pueden ser razones válidas, ¿no? Pero yo creo que el propósito va mucho más allá. Y yo, por ejemplo, recuerdo cuando nosotros recién empezamos en Londres, que hubo un momento donde nos quedamos sin dinero en la cuenta, ¿no? Total. Era como que, Dios mío, o sea, es mucho más fácil irnos a buscar un trabajo, es mucho más fácil, no sé, o sea, como volver a nuestros antiguos trabajos que esperar a que podamos conseguir un cliente, que podamos cerrar algún negocio. Y nos teníamos que recordar constantemente como que no, es que esto va mucho más allá de simplemente un beneficio financiero, que también, ¿no? Sí. Que también es válido, pero va mucho más allá de eso, va más de trabajar en algo relacionado con nuestra pasión, en algo relacionado con nuestro propósito, ¿no? Bueno, eso es como lo que
no sé, como lo que recuerdo yo Sí. de lo que Yo acabas de siempre, preguntar. cuando hablamos del propósito, me acuerdo de un concepto que desarrolló un americano que se llama Simon Mm, Sinek, que habla del círculo de oro, ¿vale? ujú, Y él habla de esto para las empresas, ¿no? Que al final muchas empresas, imagínate que es como diferentes capas de cebolla, ¿no? Que tienen un núcleo y una parte exterior. Y una primera parte que es el qué, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Nos ujú, dedicamos a la formación, nos dedicamos a la peluquería, nos dedicamos a hacer diferentes tipos de cosas. La gente, los negocios se dedican a hacer cosas, ¿vale? A proveer valor, servicio. Pero luego va un poco más adentro y dice, ¿y cómo lo haces, no? ¿Cómo haces lo que haces? ¿Cómo ofreces ese servicio? ¿Cómo ofreces ese valor? En nuestro caso, tenemos una membresía, en nuestro caso tenemos contenido en redes sociales, hacemos mentorías, consultoría, talleres, bueno, trabajamos todos los formatos posibles en materia de ujú, educación. Pero va a una capa más neurálgica, más importante, que es el por qué. Y él dice que sí, a muchas empresas ni siquiera saben por qué hacen lo que hacen. Y en ese ujú, por qué es donde realmente está encerrado ese propósito. Porque ujú, cuando tú te acuerdas de por qué haces lo que haces, el cómo y el qué finalmente puede cambiar, pero la razón que está de fondo es lo que se mantiene. ujú, Entonces hacemos esto porque queremos impactar la vida de 1 millón de personas que realmente cambien su forma de pensar con respecto, no sé, al emprendimiento o a sacar sus carreras adelante o a aportar valor desde su propio propósito de vida. Es decir, que ujú, al final, siempre cuando hablamos del emprendimiento, nosotros, por lo menos en nuestro caso, hablamos de que el emprendimiento es un mecanismo, es un instrumento, es una herramienta, un vehículo que nos sirve para poder aportar valor a otras personas, servir a otras personas ujú. a través de los dones y talentos que tenemos, que vamos a hablar de eso más adelante. Así Así que es. fíjate, la importancia que eso tiene de agarrarse de un propósito, de algo que tú digas, esto es realmente lo que vale, esto es lo que me va a ayudar y sobre todo en esos momentos complicados de valle de muerte, de desolación, Sí. que no vendes, que no tienes clientes, que nadie te sigue, que nadie cree, que todo el mundo te dice qué mal, no sé, me acuerdo ahora que hablas de Londres, ¿no? Cuando empezamos con nuestra empresa en el 2010, pero ustedes qué están haciendo, cómo se Sí. van a ir de sus trabajos, por qué van a hacer eso, es una locura. Luego cuando pasó el tiempo, llevamos dos años, era como, bueno, ¿cómo es lo de la empresa esta de internet que ustedes tienen ahí? Tenemos una web, y entonces era una empresa de internet, ni siquiera sabían qué hacíamos. Pero luego cuando empezamos ya a crear cosas, a sacar ese primer libro, a tener cierta presencia y a tener ciertos ingresos por nuestro trabajo, era como las mismas personas que nos decían que están haciendo esa empresa de internet, decían, siempre creímos en ustedes, muchachos. Eso se veía desde el principio, ¿no? Y al final te das cuenta cómo hace falta recordarse ese propósito para mantenerse. Sí, Ujú. perdona Fabi, no, y que aquí, no sé si, o sea porque ya estés emprendiendo o porque tengas una idea de negocio ahí que quieras emprender con tu pareja, siempre va a haber alguien que tiene algo para decirte, ¿no? Sí. El que nunca se ha metido a emprender y tiene una experiencia que contarte de un amigo, de un familiar, Ujú. bueno, siempre va a haber alguien que venga como con esas recomendaciones o esas, no sé, como asesorías no pedidas, ¿no? Así es. Como de, mira, porque lo que tú decías, ¿no? Como que siempre había alguien que nos decía, ¿ustedes qué están haciendo? El mercado ya está saturado con eso ya lo hace mucha gente y no le ha funcionado. Y pues, Esa pareja que emprendió se separaron porque no pudieron llevar eso. Y sabes, yo pienso y digo, bueno, ujú, eso puede pasar si tú no tienes unos valores definidos y unos principios. Y fuera de claro. eso no hay un propósito en la razón por la que haces. Es que es muy fácil de que Mm. ocurra esto. No, y lo que decíamos en el episodio anterior, o sea, fácil no va a ser, Mm, pero por eso se necesita trabajar en eso. eso O sea, es. por eso hay que ser intencionales y buscar la mejor forma de Así trabajar. es. Mira, otra de las cosas en las que pienso cuando hablo de un propósito es que el propósito a sí mismo, si bien es un vehículo o es una base que nos sirve para servir a otras personas, al mismo tiempo se convierte en una motivación. Ujú, Porque es lo que así hace es. que nosotros todos los días estamos pensando cómo puedo aportar más valor, cómo puedo mejorar lo que hago, cómo puedo realmente ser quien soy a través del servicio que ofrezco. Y me acordaba de una metáfora o de una historia, habla de, no sé, que hay un edificio que está en llamas. Imagínate, ponte en esta situación, estás en la casa en la que vives y de repente se incendia. Hay un cortocircuito, se queman los cables, se Ujú, cogen las cortinas y empieza a haber un incendio impresionante y entonces tienes el tiempo suficiente que hay para salir de ahí de la casa a correr, salvar tu vida. Resulta que cuando sales a la calle, ya estás fuera, te acuerdas de que hay un hijo, ¿eh? No, no, perdón, me estoy adelantando. ¿Te acuerdas que hay algo de valioso que has dejado allí? No sé, has dejado una cadena de oro, ujú. habrás dejado, no sé, quizás un libro importante, no sé, algo que para ti era importante, pero pues al final dices, oye, con tal de preservar mi vida,
lo dejo porque no merece la pena. Pero ahora imagínate en el mismo escenario donde lo que se te haya quedado adentro sea un hijo, ¿sí? Sea una persona que amas. ¿Estarías tú dispuesto a volver a entrar a la casa a cambio de rescatar a tu pequeño, a tu hijo, a tu hija? Claro. ¿Sí? O sea, es como que te lo planteas, ¿no? Tú dices, no, imposible, pero cuando cambia la motivación, cuando cambia el objetivo, cambia todo. Por lo tanto, para nosotros ese propósito es como ese hijo que está en medio de un edificio en llamas, una casa en llamas, que tenemos que ir a rescatarlo porque esa motivación es mucho más grande que el hecho de que la casa está en incendios, que se esté incendiando. Entonces es como que esa motivación tiene que ser tan grande que aunque todo vaya mal, que aunque las cosas no salgan, tú te mantengas a flote para poder sacar ese proyecto adelante. Así es, Fabi. Y yo creo que importante recordarse constantemente la motivación. Mira, esta mañana leía un post precisamente que decía, muchos padres dicen que morirían por sus hijos, ¿no? Como lo que el ejemplo que estás poniendo justo. Y había otra pregunta que decía, ¿y cuántos de ellos vivirían por sus hijos? Entonces, el cuidado que nos tenemos que tener como pareja, nuestro cuidado personal, cuidarías tu salud, cambiarías tus hábitos, o sea, como que hay preguntas, yo le escuchaba a Tony Robbins una vez diciendo como la calidad de nuestra vida dependerá de la calidad de las preguntas que nos hagamos, ¿no? Y entonces es como que hay preguntas que deberías hacerte y tener muy presente en el tema del propósito precisamente, y es, sí, ¿por qué hacemos lo que hacemos, no? Pero también ¿por qué hacemos lo que hacemos? Es, ¿qué estoy haciendo yo para realmente que me esté llevando a ese propósito, ¿no? Y cuáles son mis motivaciones, cuáles son esas cosas que debería yo como preservar, ¿no? Como tener presente siempre para que en los momentos difíciles o en los momentos en que llegue la tormenta, pues no me vaya al agua. Ya. Fíjate, entonces, estamos de acuerdo que es algo importante, estamos de acuerdo que es algo que hay que fijar, que hay que recordarse, pero la realidad, cuando hablamos de parejas como Carolina y como yo, que además tenemos hijos, 3 en nuestro caso, que además tenemos un negocio que atender, pues esto de pronto no resulta tan fácil, no resulta tan apetecible y se vuelve complicado, ¿vale? Entonces, esta semana justo tuve una persona que me ha contactado porque precisamente está con su pareja emprendiendo con una bebé recién nacida y me preguntaba, oye, ¿cómo haces tú para gestionar todo esto? ¿Vale? Porque siento que es imposible, siento que no puedo. Y no le falta razón, no es fácil, no es fácil. Créeme, yo no te estoy hablando del tipo que emprende solo en casa, que no tiene, no, yo sé lo que eso significa, ¿vale? Pero, y de hecho hay elementos que se suman. Mira, estuve averiguando, voy a hacer una lectura de algo que se llama el síndrome del burnout, de estar quemado, en la pareja y con los hijos. O sea, así como ocurre en el entorno laboral y profesional, que la gente se quema, cuando lleva más de 2 años trabajando en una empresa, haciendo el mismo puesto, que no se desarrolla, que siente que no avanza, en las parejas pasa exactamente lo mismo. Fíjate, en las parejas se llama burnout amoroso. Es un término que se refiere a la sensación de agotamiento emocional que puede experimentar una persona después de haber invertido una gran cantidad de tiempo, energía y esfuerzo en una relación amorosa que no ha tenido éxito o que ha terminado de manera dolorosa. Es decir, la persona se quema con su pareja y definitivamente pues nunca pensará, y se puede quemar. Nosotros conocemos casos de parejas que han emprendido juntas que han terminado divorciándose y separándose porque las cosas no han ido bien, se han quemado. Pero además está el otro, que es el burnout parental. Dice, más conocido como agotamiento parental, es un estado de profundo cansancio físico, emocional y mental que experimentan los padres como consecuencia de las demandas asociadas a la crianza. ¿Sí? Que levante la mano el primer padre que no se siente realmente, de alguna manera identificado con esto. El agotamiento mental, físico que produce tener hijos. Porque la verdad es aquello que se convierte en un punto de motivación, de salir adelante, de pensar en nuestros hijos, que nos da energía, nos da motivación, al mismo tiempo, curiosamente, se convierte en la principal fuente de agotamiento y estrés que muchos padres tenemos. Y esto no lo digo por mal ni nada, es que es así. O sea, cualquier padre lo puede ver. No estoy diciendo que esté mal tener hijos, es que esto implica tener hijos. Entonces, hay una encuesta que se realizó por Lingo Kids, es una aplicación que habla del tema de inglés a 600 familias en España, donde dice que casi el 70% de las personas, de los padres, reconocen que la labor de padre, combinado con el resto de actividades, en estos proyectos, actividades, puede resultar estresante y desgastante. Es decir, 7 de cada 10 personas piensan que ser padre, combinándolo con otra cosa, es un verdadero drama. ¿Sí?
Y esa es la realidad. O sea, ante esa realidad estamos, ¿vale? Entonces, cuando hablas de emprender en pareja, cuando hablas de emprender en pareja con hijos pequeños, cuando hablas de sacar adelante un proyecto, es normal que esas dudas asalten, que se nos olvide cuál es ese propósito, que no queramos trabajar por ello y que estamos prácticamente en piloto automático como zombies haciendo cosas que no debemos hacer. ¿Qué te parecen los datos de esa encuesta? Bueno, muy interesante. Sí, hombre, yo creo que sí, para ningún padre no sé, es oculto, ¿no? Que los hijos demandan muchísima energía. Em, pero bueno, a ver, pareciera que estuviéramos diciendo aquí que todo es muy difícil, que esto, o sea, como aves de mal agüero, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata es como de contarnos verdad, de ser conscientes de que va a demandar más trabajo del que una persona, por ejemplo, soltera o una persona casada pero sin hijos tendría, ¿no? Sí. Pero yo creo que merece totalmente la pena, Fabi, porque precisamente los hijos hacen parte como de ese propósito más profundo que nosotros estamos buscando en ese emprendimiento y en ese proyecto común. Así que, bueno, pues sí, muy interesante lo que dices ahí, pero bueno, yo creo que también, o sea, si ese es el problema, creo que tenemos que buscar formas de trabajarlo, ¿no? Porque no nos podemos quedar con el problema, como que, bueno, esto es así y entonces es un caos emprender en pareja y entonces vamos a hacer este emprendimiento, pero, o sea, nos vamos a llevar la vida por delante, ¿no? Tampoco se trata de eso. No, de hecho, ahora vamos a hablar de qué podemos hacer para solucionar esto. O sea, aceptamos que es importante un propósito, aceptamos que nuestro entorno a veces puede resultar hostil y que se nos puede olvidar ese propósito, pero también aceptamos que hay que hacer cosas, hay que ser intencionados, esta palabra es clave, para poder revertir esa situación real que tenemos en nuestro entorno y cambiarlo, ¿vale? Ese es básicamente como el mensaje que queremos dar, ¿eh? O sea, es importante, es bonito el propósito, tienes que tenerlo, te va a ayudar, te motiva, pero sabemos la realidad. Yo a veces cuando pienso no sé, nosotros tenemos, por ejemplo, hablamos de productividad, de gestión de proyectos, hablamos de emprendimiento, hablamos de marca personal, y a veces veo gente, por ejemplo, que promueve productividad, que te va a hacer ganar 20 horas al día y vas a ser el tipo más organizado y vas a acabar con la procrastinación. Yo creo que deberían hacer un disclaimer que diga, esto solamente aplica cuando no eres padre de familia. ¿Sí? Como que herramientas que parecieran la panacea para todo el mundo y lo cierto es que no lo son. Por lo tanto, cuando yo, por lo menos en mi caso, cuando hablamos de productividad, la agenda de cuarta generación, los hábitos, siempre parto de la premisa de que sé que son cosas que no todo el mundo le pueden servir, pero es verdad que yo sí que tengo una base práctica, no solamente teórica, de cómo es hacerlo cuando tienes hijos, cuando tienes familia, cuando estás emprendiendo con tu pareja. Así que muy importante esto que vamos a dar ahora, que vamos a tenerlo con eso, que es, vale, ¿qué podemos hacer para no olvidarnos del propósito en medio de ese entorno que a veces resulta complicado? A ver. Sí, bueno, Fabi, yo creo que ahí es importante empezar a trabajar con nuestros dones y talentos. A ver, yo sé que todo depende del emprendimiento que tengas y conocemos parejas que han emprendido que incluso una de las dos personas de la pareja pues no tiene nada que ver de pronto con la actividad de la empresa, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, me refiero a que sus habilidades o su conocimiento no tiene nada que ver con lo que se necesita en ese momento para el emprendimiento, ¿no? Pero yo creo que cuando tú trabajas con tus habilidades, o sea, cuando tu trabajo lo haces enfocado en esos talentos que tú ya tienes, es un trabajo muchísimo mejor, es un trabajo como con más excelencia, ¿no? Se te da muchísimo más fácil. Entonces, yo creo que es importante ahí conocerse, ¿no? Como que, digamos, en nuestro caso, yo recuerdo que desde el principio, pues obviamente porque tú tienes la habilidad de comunicar, de enseñar, que es finalmente lo que te gusta, dijimos, bueno, pues tú vas a ser como esa cara visible del proyecto, del negocio, y yo, digamos que aunque estaba en la parte como en la parte oculta, ¿no? Pues digamos que ya me dedicaba como a una parte más operativa, más de que el diseño web, que la parte de redes sociales, entonces digamos que ahí pudimos sincronizarnos mucho con bueno, con qué puedes hacer tú en el negocio y qué puedo hacer yo, ¿no? De manera que se nos haga fácil, ¿no? Porque a ver, habrán tareas que seguramente no serán fáciles ni serán agradables para alguno de los dos. Pero bueno, en nuestro caso, por lo menos pudimos hacerlo de esa manera y creo que fluyó fácilmente. Como que dice, o sea, una de las maneras de emprender en pareja con propósito es que cada una de las personas pueda enfocarse en aquello en lo que se le da bien, en aquello en lo que tiene
un talento, una habilidad, porque al mismo tiempo está cumpliendo su propósito de vida dentro del proyecto, ¿no? Sí. De alguna manera es como cumplo mi propósito dentro de este proyecto. ¿Sí? Así es. Yo creo que eso está muy válido. A veces no necesariamente tiene que ser así, hay gente que monta proyectos y tal, pero yo creo que en algún momento de nuestra vida tenemos que alinear aquello para lo que hemos nacido, aquello en lo que somos buenos, talentosos, tenemos habilidades, alineados con lo que hacemos, con nuestra actividad, ¿no? Como decía Anthony Robbins, ¿no? Cuando decía, la gente en el futuro no tendría que decir me voy a trabajar, la gente tendría que decir me voy a cumplir mi propósito. ¿Sí? Sí, Fabi, porque es verdad, o sea, puede ser que haya muchos emprendimientos que no tengan que ver con tus talentos y con tus dones, pero yo creo que en algún momento eso cansa y se hace muy, muy pesada una carga. Por eso te quemas. Exactamente. Porque estás haciendo algo que no deberías estar haciendo. Así es. Genial. ¿Qué más podemos hacer ya, o sea, en materia de la familia, como para gestionar y balancear esto? Bueno, hay una herramienta que a nosotros nos ha servido muchísimo y es el tema de las reuniones familiares, ¿no? Y hace 8 días nosotros hablábamos acerca como de las meeting nights, ¿no? Que era básicamente como revisar nuestro proyecto, los principios y todo eso. Pero creo que las reuniones familiares que ya involucra a los niños, por ejemplo, son claves porque, bueno, porque nos ayuda a evaluar cómo estamos, ¿no? Y, como que si hay algo que no está funcionando correctamente, bueno, cuáles son las acciones que vamos a tomar para poder mejorar esta situación. Entonces creo que ahí importante tener en cuenta las reuniones familiares, además también porque te das cuenta de lo que es importante para cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Que muchas veces como que somos los papás llevando adelante esto, que sí, pero es como que, bueno, ¿qué piensan nuestros niños de esto? ¿No? ¿Qué es importante para ellos? Así que bueno, creo que es una herramienta que a nosotros por lo menos nos ha sido de mucha ayuda. Yo creo que a veces la presión que se va generando a medida que pasan los días es una forma de sacarle presión a ese globo, ¿no? De que no estalle en la cara, de repente te encuentras con una sorpresa que no sabías que había, con los niños, con tics, con cosas raras que tú dices, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, cuando se tienen ese tipo de reuniones de manera frecuente, semanal, quincenal, mensualmente, se hace mucho más fácil detectar problemas, dificultades que se pueden corregir, y eso ayuda también a balancear el que uno no se queme como padre, el que uno no se queme como pareja, el que uno no se queme en el proyecto y ponga tanto foco en el proyecto que descuide lo que es más importante. Así que yo lo veo como una actividad de mantenimiento y de control, ¿no? Para evitar que esto pase. Así es. Sí, mira, justo lo que estás diciendo, a nosotros nos pasó con nuestra niña mayor, que empezó con unos tics, ¿no? Recuerdo yo después del confinamiento, no sé qué, y claro, empezamos a detectar esto y luego empezamos a ver pues que era un tema muy emocional, bueno, en fin, que claro, si no tienes este tipo de reuniones, este tipo de espacios, pues pasas eso por alto y quizá empiezas a ver comportamientos que simplemente crees que es porque el niño quiere llamar la atención, no sé qué, pero bueno, hay cosas mucho más profundas que en este tipo de reuniones se pueden detectar. Es trabajar en el cuadrante número 2, trabajando en aquellas cosas que son importantes, no urgentes, pero que si no se atienden a tiempo, se volverán una urgencia y a veces que no tiene fácil solución. Así es. Bueno, yo a mí me gustaría cerrar este episodio de hoy simplemente con esa reflexión de decir, pregúntate constantemente por qué haces lo que haces. ¿Por qué emprendes en lo que emprendes? ¿Por qué emprendes con tu pareja en lo que emprendes? Esta reflexión siempre nos hace pensar y recordar y buscar las razones que nos motivan a cuando las cosas no salen como esperamos. Y si hay problemas y si hay situaciones, yo siempre una cosa que digo es, acuérdate que el problema no es tu pareja, el problema no eres tú, el problema es algo que está enfrente de los dos, con el que los dos tienen que lidiar, ¿vale? Aunque el problema sea de ella, aunque el problema sea de él, al final lo que estamos haciendo es lidiando contra una situación, un reto, un problema que los dos tenemos que resolver, ¿sí? Entonces nos disociamos del problema teniéndolo enfrente y nos centramos en que tenemos que resolverlo, porque es problema de los dos, ¿vale? Un problema con un cliente, no se manda una información a tiempo, de pronto lo tenías que hacer tú, ¿vale? Y se pierde, pues oye, tenemos este problema con este cliente, no tengo un problema contigo, tengo un problema con el cliente, porque yo hago parte de ese proyecto. Así que yo creo que esta idea como mensaje final, acordémonos que somos lo de los yugos, ¿no? Que hablamos, la importancia de tener esta dirección encaminada en un solo sentido, y que podamos acordarnos de que somos uno, sobre todo si es tu pareja. La Biblia dice que somos una sola carne cuando nos unimos, y esa una sola carne significa que tú y yo somos unos.
estamos caminando en un solo camino, ¿vale? Ujú. Así que nada, yo espero que este capítulo del día de hoy te haya ayudado. Como sabes, cada vez que desarrollamos un podcast, tenemos acompañado una lección semanal dentro de nuestra membresía, donde vamos a profundizar un poquito en ese tema del propósito, cómo desarrollarlo, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajarlo, algunas preguntas prácticas que vamos a incluir allí para desarrollarlo. Y me encantaría, si te ha gustado ese podcast, primero que le des me gusta, que lo puedas compartir con gente, pero que además puedas hacer parte de nuestra membresía premium en esta temporada de este mes que estamos trabajando esta serie de Emprender en Pareja. Así es, bueno, Fabi, ¿no? Y mira, ahora que estás diciendo, ahora que comentaste lo de que somos los dos tratando de resolver esta situación, hay un ritual que nosotros tenemos como familia en la noche con los niños cuando se van a la cama, y es que siempre terminamos diciendo como, la familia unida jamás será vencida, ¿no? Y yo creo que esto lo tenemos que tener súper claro y súper interiorizado nosotros como pareja y como familia, Sí. ¿no? Es como que no estamos aquí tratando de yo tener la razón y tú tener tu razón, sino de que los dos estamos remando para el mismo lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto como acotación a lo que acabas de decir. Y nada, simplemente eso, lo que has dicho ya también, invitar a la gente a que no se pierda esta serie de podcasts, a que si sabe que alguien se puede beneficiar con ellos, se lo comparta, y por supuesto a que estén en nuestra escuela de expertos emprendedores, que vamos a estar compartiendo en las lecciones cosas más profundas acerca de este emprendimiento en pareja. Así es. Espero verte allí, te espero en el siguiente episodio. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao. Chao. Vale, entonces yo digo, trabajar nuestros dones y talentos y reuniones familiares. Eso es. ¿Sí? Vale, espérate un momentito. Échate un poquito para atrás, mi amor, que es que yo te encuadré, pero veo que tú cada vez te estás quedando más como en la cámara aquí. Vale. Quédate como estabas. Vale. Bueno, ya. Si quieres seguirnos en la web, suscríbete en nuestro canal de YouTube Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en iVoox, iTunes y Spotify buscando Marca Profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como @Fabián González H. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web fabiangonzalezh.com.